Mateo capítulo 18. Los niños van a estar calladitos, por favor. Los papás van a estar atentos allí de sus niños. Todos vamos a poner atención a la enseñanza de la palabra de Dios hoy. Mateo 18, y vamos a leer de los versículos 6 al 9. Mateo 18 es la serie de enseñanzas que estamos llevando desde hace varias semanas en la iglesia. El tema es la hermandad, el valor de la hermandad cristiana. Y bien, vamos a leer este pasaje que hoy nos corresponde exponer. ¿Lo tienen, hermanos? Y dice: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Yo quiero que todos lean el versículo 6 ahora, por favor. Amén. El nombre de la serie es el valor de la hermandad cristiana, y el tema de Mateo 18, diciéndolo de una manera sencilla, es las relaciones que deben haber entre los hermanos, entre los niños del reino, y el valor que nos debemos dar como personas muy amadas por el Señor. Aquí Cristo no está hablando de todos los seres humanos, no está hablando de una hermandad universal, no vemos eso en la Escritura. La palabra de Dios enseña y se está enfocando en aquellos que verdaderamente son hijos de Dios, que nos enseñan los primeros versículos de este capítulo, que se hacen como niños, que se vuelven como niños, para ser parte de ese reino de Cristo, para ser personas salvadas, una condición a la cual solo se puede llegar a través de una conversión genuina. Nosotros no deseamos ser humildes y sencillos como niños, nosotros no somos enseñables como niños por naturaleza, nosotros somos orgullosos, nosotros somos autosuficientes, nosotros queremos ganarnos las cosas, queremos ser premiados y no queremos recibir nada de gracia. Por lo tanto, solo a través de una genuina conversión, como lo vimos en los primeros versículos de esta serie, de este capítulo, podemos verdaderamente ser como niños y ser considerados como parte del reino de Cristo. Así que les ruego a todos ustedes que están escuchando estas enseñanzas que no las reciban ligeramente, por favor. Les ruego que entiendan que estas son demandas de parte de Dios para todos aquellos que somos cristianos. Escuche muy bien esto: usted no puede tratar de cualquier forma a aquellos que son hijos de Dios. Usted no puede menospreciarlos, esto nos lo va a enseñar Mateo 18. Ni siquiera puede usted darse la libertad de tratar los problemas que tenga personal con algún hijo de Dios de cualquier manera, porque nos enseña la Biblia el cuidado y el tacto con el cual debemos tratar los problemas que tengamos entre hermanos en la iglesia. Muy diferente a como lo hacemos con los incrédulos. Y con esto no estoy diciendo que con los incrédulos seamos rudos o seamos personas displicentes. Obviamente también debemos amar a las personas inconversas, pero hay un amor especial que hay en nuestro corazón como creyentes por aquellos que son parte de nuestra familia espiritual, que son solamente aquellos que verdaderamente han nacido de nuevo, que son hijos de Dios y dan fruto de eso. Ni siquiera de todos aquellos que se dicen ser cristianos, porque hoy decirse ser cristiano es algo muy común y ya ha perdido valor esa palabra de ser cristiano, sino de aquellos que, como Jesús nos lo muestra acá iniciando el capítulo 18, son y se hacen, vuelven su corazón para ser como niños. Como niños no quiere decir inmaduros, sino alejados de la malicia, humildes, sencillos, enseñables. Como les decía en la primera enseñanza, un niño no tiene nada, todo le pertenece a sus padres. El niño creyente, es decir, aquel que se ha convertido a Cristo, sabe que nada le pertenece y que todo es de su Padre Dios. En ese sentido nos está diciendo el Señor quiénes son aquellos que son parte de su reino. Escúchenme acá, por favor.
18:3 dice, y dijo, de cierto os digo, el capítulo 18, versículo 3, retomemos un poquito el contexto, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Hay que ser humildes y sencillos para entrar al reino, para crecer en el reino y para convivir con los niños del reino. Si nos está hablando de relaciones entre creyentes, el primer paso es ser humildes y sencillos como niños. Yo les decía a ustedes que es impresionante, ¿no? Los niños pueden tener discusiones entre ellos. Estoy hablando de niños pequeños, no ya los grandecitos, que ya empiezan a coger esa malicia, ¿no? Pero los niños pequeños pueden discutir o pelearse por algún juguete en un momento y al poco tiempo usted los ve, ¿qué? Jugando y compartiendo sus cosas. Ese es el corazón de un creyente. No puedes relacionarte con la iglesia si tú eres orgulloso. Y todos por naturaleza somos orgullosos. No puedes relacionarte con la iglesia si solamente quieres que el centro de las cosas seas tú. No puedes relacionarte, y por eso no me extraña que muchas personas chocan constantemente con los que son iglesia de Cristo, porque no son humildes. Aquí Cristo nos da la clave. Hay que ser humildes y sencillos como niños, también para relacionarnos y crecer en ese reino maravilloso que es el reino de Cristo. La enseñanza anterior, vimos el versículo 5. El versículo 5 dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y la enseñanza se titulaba hace 8 días, Cristo y los suyos son uno solo. ¿Sí? Y el Señor aquí claramente está diciendo, no es que simplemente yo los haya salvado, sino que ellos son mi familia, son míos, y quien recibe, es decir, quien bendice a uno de estos niños, usa la palabra niños para describir a los creyentes, me está recibiendo a mí, está diciendo el Señor Jesús. Y les hablaba a ustedes hace 8 días, hermanos, que es nuestro deber hacer todo el bien que podamos a los hijos de Dios. Hermanos, hay que hacerle el bien a todas las personas que podamos, sean creyentes o incrédulos, no importa. Pero mucho más tenemos una obligación con el Señor de hacer el bien a aquellos que son hijos de Dios. Esa fue la enseñanza que vimos hace 8 días. Y les decía que habían 2 razones poderosas que tomamos otros versículos de la palabra, otros pasajes de la palabra de Dios en Mateo también, para mostrarles a ustedes lo importante que es hacer el bien. ¿Por qué debemos bendecir a los hijos de Dios? Hacer el bien, ayudar, servir a los hijos de Dios. Primero que todo, porque Cristo identifica a los herederos del reino como aquellos que le hacen bien a su iglesia, es decir, a los que son suyos, a los creyentes verdaderos. No existe una persona que vaya al cielo y le haga daño a la iglesia del Señor. Y no, por favor, no se vaya mentalmente de acá. Póngame atención en el sentido de que tal vez usted esté pensando en iglesia todavía como un lugar, un templo, un sitio, una multitud. No, está hablando del hermano que es cristiano verdadero y está ahorita al lado tuyo. Ese que tal vez tú no saludas, ese que tal vez tú eres indiferente frente a él. El Señor está diciendo, es tu deber como creyente hacerle el bien. Porque el Señor dice, y lo vemos en Mateo 25, si quieren leamos nuevamente 44 y 45, me importa mucho, me interesa mucho que ustedes tengan este buen contexto para que entendamos también la enseñanza de hoy. Mateo 25, 44, 45, eso lo enseñamos ya hace 8 días. Sería bueno que lo volvieran a escuchar, estamos pasando las enseñanzas por internet, las estamos subiendo. César envía el enlace. Vuelva a escuchar siempre las enseñanzas del domingo para que refresque y le queden claras, ¿ok? Mateo 25, 44 y 45 dice, entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste, en este caso lo está diciendo en la parte negativa, ¿no es cierto? Pero el Señor ahí en otro pasaje nos dice, ahí adelante nos dice, pero cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, también lo hiciste a mí, ¿sí? O sea que lo que el Señor nos está mostrando es que nosotros tenemos que brindar un servicio práctico a la iglesia del Señor, a los que son creyentes, a los que son nuestros hermanos. No necesariamente tienen que ser con los pastores, o con las personas que nos puedan bendecir, especialmente si les servimos, o aquellos que nos puedan recompensar de alguna manera nuestro servicio. No, hermanos.
No, hermanos. Sino estar atentos a servir a los hermanos porque ellos son creyentes, porque son hijos de Dios. ¿Por causa de quién? Por causa de Cristo. Entonces decíamos que lo primero es que debemos bendecir a los hijos de Dios porque es una muestra de que verdaderamente somos cristianos. Hay gente que dice ser cristiana y se la pasa criticando a los hijos de Dios. ¿Sí? Se la pasa criticando a la iglesia. Ellos creen que es algo fácil hacerlo, ¿sí? Voy a interrumpir un momentico, te voy a pedir un momentico, ¿será que puedes parar el niño un momentico afuera? Que está interrumpiendo la charla. Gracias. Okay. Qué pena con ustedes, no quiero avergonzarlos, pero es que está aquí muy cerquita del púlpito, ¿listo? Disculpe, qué pena con ustedes. No hay ningún problema, yo entiendo que los niños a veces son inquietos, pero siempre animo a los hermanos a que tengan cuidado con ellos. ¿Listo? Gracias. Entonces, hermanos, sigamos acá. ¿Listo? Por favor, aquí conmigo. Decíamos, número 1, que bendecir a los hijos de Dios es bendecir a Cristo mismo, y que de esa manera podemos saber que somos herederos del reino de Dios. Y la segunda cosa que es importante por la cual debemos bendecir a los hijos de Dios está en Mateo 10:42. Si quiere, vayan allá, por favor. Mateo 10:42. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Por qué no lo leen ustedes, por favor? Muy bien, hermanos, mire, número 1, bendecir a los hijos de Dios es una señal de que somos verdaderos hijos de Dios. Si usted le hace el mal, maldice, es problemático con los hijos de Dios, esa es la constante en su vida, hermano, seguramente usted no es creyente. Bueno, no le digo hermano, usted no es creyente. Segundo, muy probablemente no lo es. Segundo, el Señor dice que si bendecimos a los hijos de Dios, seremos recompensados. Y nosotros no lo hacemos por una recompensa, pero sabemos que el Señor ha asegurado que recibiremos recompensa. Y cuando Él usa esa expresión de siquiera un vaso de agua fría, lo que está diciendo es que cualquier tipo de bendición que podamos dar a los hijos de Dios, cualquier tipo de bendición que podamos hacer por ellos, sin importar qué sea, será recompensado por el Señor. Entonces, hermanos, el tema de Mateo 18 se sigue desarrollando. Los que quieren tener una sana relación con sus hermanos en Cristo deben ser como niños humildes y sencillos, enseñables, personas que verdaderamente estén dispuestas a darse a los demás. También nos dice que lo primero que tenemos que entender es que quien bendice a un hijo de Dios está bendiciendo a Cristo mismo. Por lo tanto, tenemos que bendecir, es nuestro deber bendecir a los que son hijos de Dios y hacerles todo el bien que podamos de cualquier forma posible. Y algo que les decía hace 8 días es que ustedes mismos debían reflexionar qué tanto bien y qué tanto están bendiciendo a otras personas en la misma congregación. Aquí no se está refiriendo solo a los creyentes de una congregación, se está refiriendo a los creyentes en todo el mundo. Pero los que están más a la mano de nosotros para hacerles bendiciones, para darles bendiciones y ser bondadosos con ellos son aquellos que están en nuestra congregación. ¿Qué bien tú estás haciendo? ¿De qué manera estás sirviendo? ¿De qué manera estás ayudando? A veces como pastor yo hago esta pregunta a las personas: ¿cómo está usted practicando ese servicio? ¿Cómo está usted siendo generoso con los demás? Y en muchas ocasiones la gente se enreda, porque la realidad no lo están haciendo. Y tratan de decir, bueno, así o asá, pero son cosas como excusas. Y nosotros deberíamos preocuparnos mucho por eso. Porque saben, hermanos, usted que es creyente, Dios le da una capacidad hermosa de hacer el bien a los demás. Le ha dado la gracia y el Espíritu Santo que habita en usted para no solamente hacer algo, sino hacerlo de una manera especial, que bendiga a los demás. Y si usted se está privando de hacerlo, pues hermano, primero que todo se está perdiendo una gran bendición para su propia vida, pero también se está impidiendo que usted sea un instrumento en las manos de Dios para bendecir a otros. Entonces, el llamado del Señor es a decirles: yo y mi iglesia somos uno, y quien bendiga a un hijo mío va a ser bendecido por mi Padre. Hoy vamos a ver, el título de la enseñanza es
viendo los versículos 6 al 9, nunca seas tropiezo un hijo de Dios. Y lo repito 2 veces, anoten allí 2 veces. Nunca seas tropiezo a un hijo de Dios. El Señor hace el contraste. Quien recibe a uno de estos pequeños, me recibe a mí. Pero el que le haga mal o le haga algún daño a uno de estos pequeños que creen en mí, y allí nos confirma de que Jesús no está hablando necesariamente de niños pequeños, literalmente, sino que está hablando de los creyentes, que los mira con amor y ternura, como sus pequeños, lo dice allí en el versículo 6, Él hace el contraste con lo que viene diciendo, y dice, quien le haga daño, o sea, tropiezo a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera perecer de la manera más horrible. Y Él nos va a decir 3 cosas muy importantes, 3 advertencias muy duras de parte de Jesús, y escuchen todos ustedes, todos los que estamos aquí necesitamos entender esto. Hay 3 duras advertencias que Jesús nos hace acerca del daño que podemos causar a un hijo de Dios. 3 duras advertencias. Y la primera la vamos a ver en el versículo 6. Y nos va a mostrar allí que es mejor estar muerto, hermanos, que hacer daño a un hijo de Dios. Es mejor estar muerto que hacer daño a un hijo de Dios. En el versículo 7 veremos otro punto de nuestra enseñanza de hoy, y nos mostrará Jesús acerca de que quienes se prestan para hacer daño a un hijo de Dios no pertenecen a Cristo, sino pertenecen al mundo. Y en los versículos 8 y 9 veremos el tercer punto de nuestra enseñanza de hoy, y es que nosotros tenemos que hacer todo lo posible para evitar ser tropiezo a los hijos de Dios. Antes quiero recordarles o decirles que nuestro deber, hermanos, es amar a la iglesia que tenemos, no a la iglesia que queremos. Ese es nuestro deber. Nuestro deber es no amar un ideal, sino amar a las personas que son nuestros hermanos en Cristo tal como son. Si seguimos viendo la enseñanza del capítulo 18, eso no de ninguna manera está diciendo que aceptemos sus pecados. Nos está diciendo que con mucho amor tenemos que incluso confrontar a los hermanos cuando pecan. Pero que nosotros no debemos entender que no venimos a una iglesia idealizada, porque todavía estamos revestidos de carne, hermanos, y aunque en nuestro espíritu somos salvos y deseamos vivir en santidad, tener las mejores relaciones con todas las personas y amar con amor grande y eterno a los hijos de Dios, aún nuestra carne nos obstaculiza. No es una excusa, pero todavía tenemos que luchar con nuestro orgullo, con nuestros prejuicios. No venga a la iglesia pensando que este es un sitio donde hay solo ángeles y personas que no cometen errores y que están dispuestos a soportarle todo lo que usted haga sin que chisten de ninguna manera. Como seres humanos tenemos a veces límites y situaciones en las cuales incluso nos portamos de una manera equivocada o pecaminosa. Todo eso es importante comprenderlo para que amemos la iglesia de Cristo. El Señor quiso que fuera así, que fuéramos comunidad con gente imperfecta para que entre todos nos pulamos. Cuando 2 personas se casan, se aman, es maravilloso porque seguramente se van a comprender, pero eso no significa que no hayan roces, porque los caracteres de cada uno de ellos, el carácter de cada uno de ellos roza, y es la manera en que ellos están siendo formados para ser mejores personas, y sobre todo, si son cristianos, para ser verdaderos cristianos, mejores cristianos, y se parezcan mucho más a Jesús. Hermanos, eso pasa dentro de la congregación, y es que a veces se nos olvida que la persona a la cual criticamos duramente, a veces a sus espaldas, o la persona que ignoramos en la iglesia, la persona que incluso nos atrevemos a maldecirla, porque maldecir no es decirle una vulgaridad, una grosería, es hablar mal de esa persona. Esa persona es Cristo en ella. Y así como si recibimos al Señor y bendecimos a los hijos de Dios, pero si bendecimos a los hijos de Dios, estamos bendiciendo a Cristo mismo. También cuando maldecimos a un hijo de Dios, estamos maldiciendo a Cristo mismo. Si algunos están aquí, tal vez no crean eso, pero su conducta dura, difícil, complicada con los demás, indiferente frente a los demás, demostrará tal vez
que tú necesitas esa salvación y arrepentimiento. Hoy. Versículo 6, leámoslo. ¿Qué dice? Léanlo ustedes, por favor, me colaboren. Hermanos, el primer punto y la primera advertencia que Jesús nos hace hoy es que sería mejor estar muertos que hacerle daño a un hijo de Dios. Hermanos, Cristo ama con amor eterno a los suyos. El amor de Cristo por su iglesia no es un juego. Piensa en la persona que tú más amas en esta vida, la que más amas. ¿Estarías tú contento de que alguien la maldijera o le hiciera daño? Te pregunto. Esposo, ¿estarías tú dispuesto a que maltrataran y humillaran a tu esposa, siendo tu misma carne y la mujer con la cual tú hiciste un compromiso de por vida con Dios? Creo que ninguno estaría dispuesto a eso. ¿Cuánto más Cristo, que nos ha amado con un amor perfecto? No como el amor que se tiene de los padres hacia los hijos, que por más noble que parezca no deja de ser en alguna medida pecaminoso. O el amor que tenemos entre esposos, que aunque es muy bueno y muy lindo, no deja de ser temporal. El amor de Cristo por su iglesia. Y cuando hablo de su iglesia, quiero volverles a recordar siempre que está hablando de personas en particular y no de una aglomeración de gente sin cara. Está hablando de ti, si eres cristiano, y está hablando de tu hermano que está a tu lado. Incluso aquel que es difícil y con el cual tal vez no tenga la mejor relación. Hermano, Dios ama y Cristo entregó su vida y pagó un precio de sangre por todo y por cada uno de los creyentes. Y en ese sentido nosotros deberíamos valorarnos y entender que el Señor se indignará, se llenará de ira contra aquellos que hacen daño a sus hijos. Y la ilustración que usa Jesús aquí es fuerte, ¿sí? Lo que nos está diciendo es que quien le haga daño a uno de sus pequeños, de sus hijos, de los creyentes en Cristo verdaderos, a esa persona le sería mejor perecer de la forma más extrema posible. La muerte por la que Jesús nos ilustra allí, eso de tomar una piedra de molino, ahí lo que está mostrando, y si eso era real, en ese momento era la manera en que se molían los granos, una gran piedra que mínimo pesaba 1 tonelada. ¿Saben cuánto es 1 tonelada? 1000 kilos. Eso es mucho peso. No lo mueve cualquiera. Y puesto allí en medio de otra piedra, un burro, un asno muy fuerte le daba vueltas para que el grano fuera molido. ¿Sí? No había en esa época electricidad, ni esas cosas que tenemos hoy en día. Esa piedra no la podía mover un solo hombre. Dice, es mejor que cojas esa piedra, y esa práctica y esa ejecutaban los paganos de esa época o de las épocas anteriores. Algunas personas las ajusticiaban de esa manera. Las llevaban hasta un lugar muy profundo en el agua, les amarraban una piedra muy pesada y las arrojaban ahí al fondo. Era una muerte terrible, horrible, cruel. Era algo que los judíos que estaban escuchando a Jesús lo tenían como algo terrible, diabólico. Y Jesús usa esa expresión para decirles, mira, si tú le haces daño, si eres tropiezo a uno de mis hijos, mejor te sería que eso te pasara que recibir el juicio que vendrá sobre ti. Es delicado, porque tomamos a la ligera el hecho de cómo tratamos a los demás hijos de Dios en la iglesia. Hay que entender que Cristo se puede estar aquí refiriendo a los incrédulos que le hacen daño a la iglesia, y claro, por supuesto, los incrédulos que le hacen daño a la iglesia, y los incrédulos le quieren hacer daño a la iglesia porque es de su corazón, pues recibirán el peor de todos los castigos inimaginable para nosotros. Pero aquí se está refiriendo a sus discípulos. Tal vez lo que el Señor les estaba queriendo decir, ¿se acuerdan que ellos venían a una disputa? ¿Quién es el mayor? Y Él les dice, no, piensen que si ustedes quieren siquiera entrar al reino, tienen que ser como un niño. Y si quieren crecer y ser el mayor en el reino, tienen que seguir siendo como un niño. Y tengan cuidado, porque si ustedes en esa pugna que tienen por ser el mayor en el reino, empiezan a hacerse daño los unos a los otros, recuerden que si bendicen a sus hermanos, me estarán bendiciendo a mí. Pero si llegan a hacerse daño por eso, y está hablando entre creyentes, pues mejor sería que se arrojaran al fondo del mar con una piedra pesadísima amarrada al cuello. Hermanos, es bastante delicado lo que el Señor nos está diciendo acá.
Usa la palabra tropezar. ¿Qué es tropezar? Esencialmente se refiere a hacer pecar a otro. Y mire, muy importante que usted entienda esto. Tropezar es hacer pecar, eso quiere decir estorbar, pervertir a otra persona. Eso es a lo que se refiere en este caso cuando habla de aquellos que sería mejor que estuvieran muertos antes de que hicieran pecar a un hijo de Dios. Hay personas que tientan a otros creyentes, algunos que se hacen llamar cristianos, por su orgullo y necedad, incitan y provocan a otros a pecar haciéndoles daño. Y nos parece tan común eso, ¿no? Uno va a unos lugares, y yo he luchado para que nuestra congregación esté libre de eso, y creo que nuestra congregación es muy bendecida. Como en todo lugar hay a veces pequeñas disputas, pero hemos aprendido y estamos aprendiendo a resolverlas como hermanos, amén. No podemos decir o idealizar el hecho de que nunca hayan roces entre nosotros. Si estamos conviviendo en comunidad espiritual, y aún siendo todavía personas que tienen que luchar con el pecado en sus vidas, habrá algunos roces, algunos malentendidos, de pronto alguna disputa, pero estamos aprendiendo y Dios está usando eso para formar nuestro carácter cristiano, perdonador y amante de los demás hermanos. Sin embargo, uno ve sitios y lugares donde la gente, y lo dice también Pablo porque está en la Biblia, ¿no? En alguna parte de Santiago decía, algunos de ustedes se muerden y se maltratan y creen que de esa manera van a obtener las cosas. Esa era la actitud en esa iglesia. Y en muchas iglesias uno ve esa actitud, la gente luchando por posiciones, por cargos, por quién es más espiritual. Hay gente simplemente, hijos de Satanás infiltrados en las iglesias, que le cae mal todo el resto de las personas. A todo el mundo le encuentra algo que criticar, a todo el mundo le encuentra algo que decirle, que criticarle. Hermanos, no es el corazón de un cristiano. Y en medio de esas disputas, de esas críticas, terminan cometiendo graves pecados, no solo contra las personas de la iglesia, que son sus hermanos en Cristo, sino que lo están haciendo ¿contra quién? Contra Cristo Jesús. Miren, hermanos, hay una gran realidad. Cuando el hombre se rebela contra las demás personas que son hijos de Dios, se está rebelando contra Dios mismo. Así como cuando alguien viola la ley de Dios. Mire, un hijo pequeño que desobedece y deshonra a sus padres, él no está deshonrando tanto a sus padres, sí lo está haciendo. Y el mandamiento bíblico que dice, honrar a padre y madre. Pero ese hijo no solamente en su corazón está desobedeciendo y rebelándose contra sus padres, sino se está rebelando contra Dios. Eso es lo que demuestra la ley de Dios, que el desprecio por esa santidad, por esa conducta perfecta que Dios exige, no es simplemente violar una ley frente a los hombres. Eso es lo que se ve, sino que refleja más bien que la persona está en contra de ¿quién? De Cristo. Y cuando nosotros criticamos tan duramente y hacemos daño a la iglesia del Señor, créame que es muy probable que usted lo está haciendo en contra de Cristo. Es lo que el Señor nos está diciendo aquí. ¿Cómo podemos hacer este tipo de daño, de hacer pecar a otros, de seducir a otros para pecar? Escúcheme muy bien esto. ¿Cómo lo podemos hacer? Con falsas doctrinas. Hay personas que diseminan falsas doctrinas en medio de la congregación. Confunden a las personas con enseñanza. Dicen ser cristianos, pero están haciendo daño, porque están conduciendo a otros a pecar y caer en un error. Hay personas que fomentan divisiones dentro de la iglesia. Crean bandos, los espirituales, los menos espirituales, los consagrados, los adoradores. Dice la gente, inventa una cantidad de locuras. Y crean bandos dentro de la iglesia, y nosotros sí sabemos cómo se debe manejar la iglesia, y nosotros sí sabemos cómo se deben hacer las cosas, y nosotros sí sabemos cómo es que... Y empiezan a crear bandos. Esas personas le están haciendo daño a la iglesia de Cristo. No solamente contra las personas en las cuales ellos se enfocan, sino contra Cristo mismo, porque están dividiendo la iglesia del Señor. Aquellas personas que incitan a otros creyentes dentro de la iglesia a la fornicación y al adulterio, y eso pasaba en las iglesias, en las epístolas lo vemos. Pablo es duro con ellos, dice que si alguno se hace llamar hermano, pero es fornicario, es decir, una persona que no se ha arrepentido de su fornicación, dice, no lo reciban, no lo llamen hermano, ni siquiera lo reciban en su casa. Pablo es fuerte.
Porque es delicado esto. Una persona que está entregada a la inmoralidad sexual en medio de la iglesia es alguien que va a incitar a otro hijo de Dios a caer. Imagínense las personas, y eso lo vemos mucho a veces en las iglesias, los jovencitos. Ambos vienen a la iglesia y dicen ser creyentes, pero se incitan, se seducen para pecar. No solamente están pecando ellos contra Dios, sino que están afectando a otro hijo de Dios, si es que lo es, y lo están incitando como Satanás para que peque. Es gravísimo. Y esta enseñanza debe quedar grabada en nuestros corazones. No podemos hacer daño a ningún hijo de Dios. Cuando tú maltratas o desalientas a un hijo de Dios, hay gente que es experta en desalentar a los demás. No en animarlos, como dice la palabra exhortación no es otra cosa que ánimo, no es un regaño. Algunas personas dicen que piensan que exhortar es regañar. Bueno, a veces hay que animar y regañando, ¿no? Pero la palabra exhortar es animar, hermanos. Y hay personas que en vez de animar a los demás, los están desanimando para que no se congreguen, para que se aparten de los caminos del Señor. Ellos no lo están haciendo solo con la iglesia, solo con los creyentes. Ellos lo están haciendo contra Cristo. Y hoy, en esta hora, yo quiero que usted piense si usted se ha prestado para estas cosas. Mire que el Señor es muy duro con aquellos que en la iglesia son tropezadero a otros. Hay que tener cuidado. Yo quiero que usted deje un dedito allí en Mateo 18 y vamos a Apocalipsis 2:20, por favor. ¿Lo tienen? Vamos a leerlo hasta el 23. Es el mensaje del Señor a la iglesia de Tiatira. Solamente vamos a tomar un fragmento de ese mensaje. Yo lo leo, ustedes me siguen. Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella. Si no se arrepiente de las obras de ella, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras. Allí está hablando el Señor a la iglesia. No está diciendo que la salvación sea por obras, pero el Señor castiga las obras de impiedad que muchos cristianos ejercen sin arrepentimiento. Y aquí en este caso de la mujer Isabel, aunque se le da muchas interpretaciones, teníamos que tomar el más básico, que es el literal, y entender que había una mujer que no necesariamente se llamaba Jezabel, sino cuando Juan habla de ella como Jezabel, se está refiriendo históricamente en la Biblia a una de las mujeres más perversas que hay. La esposa de Acab, uno de los reyes de Israel, una mujer pervertida, sucia, mala, que acabó con el culto a Dios, que promulgó el culto a los ídolos. Y en la Biblia siempre que se habla de Jezabel se habla como una mujer terrible, como una de las mujeres más malas, se habla de maldad. Cuando habla de esta mujer no necesariamente que ella se llamara Jezabel, pero está diciendo que como Jezabel, esta mujer que infiltrada dentro de la iglesia, se decía decir profetiza, estaba seduciendo a los demás ¿a qué? A la fornicación. Posiblemente no era que fornicaran con ella, sino que con sus falsos mensajes, sus falsas enseñanzas, les incitaba a que en esa ciudad que era pagana, una ciudad que adoraba a Dios falsos, ellos fueran y se involucraran en sus cultos paganos, que incluían fornicación, que incluían el comer cosas sacrificadas a los ídolos. En todo caso, el Señor dice que castigará duramente a quienes han seguido su enseñanza dentro de la iglesia, a ella misma, incluso a sus hijos. Hermanos, no es un juego. Por eso el Señor dice, sería mejor que estuvieras muerto, a que tú le hagas daño a un hijo de Dios. Pero en el versículo 7 nos sigue advirtiendo cosas muy fuertes. Leamos el versículo 7, lean ustedes por favor, estamos en Mateo 18. Vuelvan a Mateo 18. ¿Qué dice el 7? Hermanos, quienes se prestan para hacer daño a un hijo de Dios, no pertenecen a Cristo, sino pertenecen al mundo. Lo que Jesús nos está diciendo aquí es que las tentaciones y los tentadores siempre estarán presentes, ¿no? Siempre habrá gente que nos incite a hacer daño. Mal. Pero lo que no se espera, ni se acepta, es que sea un creyente el que incite a otro a pecar.
Si me hago entender, el Señor dice, vendrán los tropiezos, es necesario que vengan. ¿Por qué? Porque estamos en medio de un mundo pecador y hay gente que nos va a tentar. A veces la esposa llega y me dice, pastor, es que mi esposo es borracho, pero eso es culpa de sus amigos, me dice. Si mi esposo se aleja de sus amigos, no volverá a tomar. Y yo le digo, señora, usted no sabe lo que está diciendo. El problema no está en los amigos, el problema está en el esposo, que es un borracho. Porque si sus amiguitos no se vuelven a juntar con él, ya habrán otros amiguitos y otros amiguitos y otros amiguitos y otros amiguitos en el mundo que lo incitarán a hacer lo mismo. A veces la mamá le dice, no, mi niño es una almita de Dios. Pero esas malas influencias, esos malos amigos, ahora con esto yo no estoy diciendo que usted le tenga cuidado a las amistades de sus hijos, claro que hágalo. Pero no piense que eso va a ser la solución total. No, mi hijo es una almita de Dios, pero es que los amigos, ¿no te das cuenta que es tu hijo el pecador? Que si él fuera puro, ¿no se juntaría con ellos por voluntad propia? ¿O acaso aquellos que llegamos a Cristo en algún momento dado de nuestra vida nos tocó cortar con ciertas amistades que nos incitaban al pecado? No fue porque nos lo impusiera el pastor o nuestros padres, sino nosotros mismos decidimos hacerlo. ¿Por amor a quién? A Cristo. El Señor está diciendo, vendrán esas tentaciones y habrá gente que te incite a hacer el mal. Pero cuidado, porque aunque eso tenga que suceder, que haya tentación y hayan tentadores, los que se presten para tentar y hacer caer a otros en pecado, serán juzgados duramente por mí, dice el Señor. La expresión que usa allí es ay, ¿no? ¿Y cómo se pronuncia ese ay? Ay. Cuando la Biblia dice, y Jesús sobre todo lo usa varias veces, cuando dice ay, es que, ay, 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 ay de ustedes. Es una advertencia. Yo lo puse aquí de esta manera, es usada por Jesús esa expresión ay, y la usa Jesús para referirse a una extrema aflicción que viene sobre quien es pronunciada. Lo he visto sobre Jerusalén, ¿no? Ay de ti, Jerusalén. Y usted sabe lo que pasó con Jerusalén 70 años después de Cristo, ¿no? Esa ciudad que era una ciudad próspera, que era gobernada por los romanos ciertamente, pero que estaba bien, el centro, el corazón del judaísmo mundial, el centro, digamos, de la espiritualidad mundial, podríamos decir incluso, dice que no quedaba piedra sobre piedra, y eso fue literal. Vinieron los ejércitos romanos, después de que el Señor dijo, ay de ti, vinieron los ejércitos romanos, y dice que literalmente acabaron incluso con el templo, porque incendiaron la ciudad, dice la historia. Y para que esto se cumpliera, ese ay de Jesús, ese ay sobre ustedes, que desprecian y matan a los profetas que Dios envía, sobre esa ciudad. Dice que quemaron la ciudad y el templo, ustedes saben que era un lugar lujoso, donde habían implementos en oro. Cuando quemaron la ciudad en el templo, esos objetos de oro se derritieron. Y los soldados codiciosos romanos levantaron todas las piedras para sacar el oro derretido. Y se cumplió que no quedaba piedra sobre piedra. Si usted entiende que si usted le está haciendo daño a los hijos de Dios, mejor le fuera no ser parte de una comunidad cristiana. Igual se va a ir al infierno, porque eso es lo que el Señor ahorita más adelante va a decir. Pero estar en un lugar para que usted le haga daño a otros, para que usted sea usado para inducir a otros al adulterio, a la fornicación, a chismosear de los demás, a maldecir a otros, a ser indiferente frente a las necesidades de sus hermanos, porque también eso por omisión no puede hacer el mal. Sería mejor que usted tuviera cuidado. ¿Se acuerdan lo que nos dijo hace 8 días? Si ustedes bendicen a mis hijos, demostrarán que son míos y les diré, entren al reino. Eso está destinado para ustedes, que le hicieron el bien a los míos. Y también recuerden algo, si incluso le dan un vaso de agua fría a uno de mis santos, yo se lo recompensaré, dice el Señor. Pero tengan cuidado, porque si usted le hacen daño a un creyente verdadero, mejor les fuera morir de la manera más terrible. ¡Ay de ustedes! Que hacen daño a uno de estos mis pequeños. ¡Ay de ustedes!, dice el Señor allí, en el versículo 7. Es necesario que vengan tropiezos, pero no sean ustedes quienes se prestan para hacer tropiezo
a los demás. ¿Sí ven cómo el Señor nos está dando cátedra acerca de cómo tratarnos en la iglesia? ¿Sí ven cómo nos dijo? No esperen nada de los incrédulos, sino de los que son como niños, sencillos y humildes. Con ellos se van a poder relacionar bien. Con los demás no. Y después nos dice, tengan presente que si ustedes le hacen bien a un hermano suyo, un hermano en la fe, ustedes estarán demostrando que son hijos míos, que son parte de este reino, y también yo se los recompensaré. Pero tengan cuidado, porque si entre ustedes empiezan a hacerse daño, no le están haciendo daño simplemente a esa persona que está en la iglesia, que es un verdadero creyente, sino le están haciendo daño a ¿quién? A Cristo mismo. Es imposible hacerle daño a Cristo. Cristo es soberano, intocable, pero le está refiriendo, usando esa ilustración para decir, es como si me ofendieran a mí. Qué delicado es esto, y qué importante que lo entendamos. Porque a veces somos muy ligeros para hacer cosas hacia otros. Hermanos, el mundo odia a los creyentes, eso no es nuevo, ¿no es cierto? Yo diría que casi que hoy en día uno prende las noticias, y yo me atrevería sin ánimo de exagerar, que casi que los malos del paseo hoy en día, ¿quiénes son? Los cristianos, los aguafiestas, ¿no? Tolerancia, diversidad, dicen ellos. Pero ahí están esos cristianos godos, retrógradas, tontos, estúpidos, usan esa palabra. Que no son de avanzada, nos quieren retroceder al siglo XIX, no retrocedamos al siglo 0, al siglo 1. Ellos son, y nos odian, ¿no es cierto? Y odian al creyente verdadero que está en su empresa siendo honesto y fiel a su trabajo. Y odian a la niña que no es una cualquiera, sino que guarda su cuerpo para su marido, lo odia, la odia. Y odian al joven íntegro. Y te odia tu familia porque el domingo no te vas al asado con ellos, sino vienes a la iglesia. Usted se volvió todo raro. Dígale sí. Cristo. Le lavaron la cabeza, alguien decía, ¿no? Y no solamente la cabeza, le dijo el Señor a Pedro, ¿no? Pedro le decía al Señor, ¿no? Sino todo su ser, todo su cuerpo. Jesús le dijo, ya le he lavado por la palabra que se te habló. Hermanos, hay de aquellos que se atrevan a hacer daño a un hijo de Dios. Hay muchas maneras de hacer daño a los que son nuestra familia espiritual y debemos tener cuidado con ellos, ¿saben? Podemos hacer daño a su reputación con comentarios, chismes y calumnias. Hay hermanos que les parece tan fácil hablar de los demás. Y a veces yo reconozco que algunos no tienen una mala intención, pero terminan siendo tropiezo a otros. Porque lo que tú a veces dices como un comentario, algunos lo toman como un chisme. Y pueden ellos pecar por causa tuya. Ten cuidado. Cuando hacemos comentarios de otros, por lo regular no somos objetivos, sino que exageramos o disminuimos las cosas. Y en eso estamos pecando. Y créeme que cuando tú creas una mala imagen de una persona, la gente ya va a tener ese prejuicio sobre esa persona. Y somos culpables de hacerle daño en su reputación a un hijo de Dios. Ten cuidado con ello. Ten cuidado con afectar o hacer daño a la santificación de un hijo de Dios. Incitar a otros a hacer el mal. Cuando tú vienes con chismes, estás haciendo partícipe al otro de ese chisme. Y si usted dice, oiga, si no me diga, usted empieza a ser partícipe de eso. Hermanos, a veces hay cosas que debemos comentar entre nosotros como iglesia con amor. Algún hermano está pasando por una situación y lo comentamos entre todos para ayudarlo. O incluso si alguno ha pecado, y eso se ha hecho público en la congregación, en el proceso de disciplina. Está bien que todos lo sepan, pero aún así debemos hacerlo con amor. Siendo muy objetivos, la persona ha pecado, la persona no se ha arrepentido. A esa persona, en dado caso, hay que considerarlo un no creyente, pero todavía debemos amar. Todavía debemos amar. No hacerle daño. Hay personas que le dan malos consejos a otros dentro de la iglesia. Si usted no es un consejero, déjeselo a un diácono o al pastor, o madure y sea un buen consejero, que es lo que debería hacer. Pero a veces hay gente que Dios... Mira, me tocó en el pasado, no en esta iglesia,
Pero escucha, es que hablé con tal hermana y ella me dijo que no me dejara a mi marido. Me escuché después, yo decía, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Jovencitos, tuvimos una vez un grupo hace años en otra congregación donde estaba, de jóvenes que decían ser muy espirituales y subían a la loma a predicar allá al Codito y predicaban y estaba muy bien y todo el mundo los admiraba. Hoy que hermanos tan espirituales, los domingos los sacan y se van por la tarde a predicar allá y le predicaban a los niños y todo. ¿Saben qué hacían estos sinvergüenzas? Los sábados salían de la reunión de jóvenes, uno de ellos tenía un carro, había muchachos de la iglesia y se iban a la calera a rumbear. En esa época la rumba era la calera y se iban allá a rumbear. Esos sinvergüenzas, desgraciados, que usan el nombre de Jesús para camuflar sus pecados. Y lo que estoy diciendo lo estoy diciendo porque es así, son unos desgraciados. Están incitando a otros hijos de Dios ¿a qué? A pecar. Ten cuidado con lo que dices, ten cuidado con lo que haces. Porque tú puedes estar dentro de este parámetro que Jesús está describiendo aquí y deberías estar aterrado en ese caso. Tú puedes hacer daño. Hay cónyuges que estorban a sus esposas para no ser creyentes fieles. El domingo no voy a la iglesia, vámonos de paseo. Esos hombres están haciendo y están tentando a un hijo de Dios a pecar. O al revés, las esposas, ¿no? Es que usted no me quiere, venga, salgamos hoy, ¿no? No, porque te quiero ver a la iglesia a ver si te tengo paciencia. Hermanos, es muy delicado esto. Cuando lo leía, realmente a mí me golpeaba, porque yo sé que yo he pecado en esto. Yo he pecado en esto. Y he tenido que arrepentirme delante del Señor. Y yo no prometo nada. Yo hago las cosas. Y tengo que ser mucho más cuidadoso con mi lengua y mucho más cuidadoso con mis actitudes. Porque es que yo no estoy tratando con cualquier persona. Yo estoy tratando con santos del Señor. Pensaba en aquellos que se dicen ser pastores y maltratan la iglesia, la usan. Abusan de los creyentes. Yo no sé qué tipo de castigo tendrán esos hombres. Diciéndose ser líderes espirituales y pastores de Dios, que no lo son. Hermanos, usted puede hacer daño a la iglesia afectando la integridad. A veces hay disputas entre personas que afectan incluso la integridad emocional de algunos. Porque se vuelve una persecución y a veces se crean bandos en las iglesias. Gracias a Dios aquí no pasa eso. Pero debemos cuidarnos porque puede llegar a pasar si nos descuidamos. Y se crean bandos donde unos se persiguen a los otros y hablan y crean a veces situaciones tan complejas donde personas no tienen otra opción que irse de una iglesia porque otros lo están acosando terriblemente y maltratando. Eso no es una iglesia de Cristo. En las iglesias de Cristo tiene que haber perdón, tiene que haber amor. Así debe ser. Y si los demás no lo hacen, empieza a hacerlo tú. Contamina, contagia, no es la palabra contaminar, leudar, para ser más bíblicos. Leuda a los demás con tu amor, con tus buenas expresiones, con tus bendiciones. Te lo pido de corazón, por tu propio bien. Y a veces también hacemos daño a la iglesia abandonando a los hermanos. Yo no digo que uno tenga que estar allá todo el tiempo encima de ellos, sometidos en su casa, no creo que tampoco eso sea sano. Pero sí pienso que uno tiene que estar pendiente. Y hay hermanos que pasan por situaciones de aflicción extrema o situaciones bien duras. Y algunos son muy indiferentes. Y cuando uno habla con ellos se excusan. Yo les preguntaría algo. ¿Ustedes creen que una persona que ve a alguien morir desangrándose en la calle y pase derecho y no haga nada es una persona buena o es una persona mala? Por eso se los pregunto, si usted pasa o alguien pasa por la calle y ve a un niño tirado en la calle, porque aquí estamos hablando de niños, no de la ilustración que usa Jesús, y ve a un niño sangrando, boqueando ya sus últimos suspiros, y usted pasa y no hace nada, sigue derecho, antes va pensando en que hay una parábola sobre eso, ¿no? Sí, el del buen samaritano. Y pasa y usted dice, uy, no, tengo tal cosa, tal compromiso, y usted deja eso así, ¿eso será bueno o será malo? Si usted ve a un hermano padecer una necesidad, es lo que nos dice Juan, y usted se excusa en sus tonterías para no ayudar, ¿será que el Espíritu de Cristo está en usted o el Espíritu del mundo de lo que nos está refiriendo este punto? Hay del mundo, el mundo tiene sus tropiezos,
Pero ojo, no sean ustedes los que sean el tropiezo para otros. Saben que ser cristiano no es una risa, es un gozo, pero es un compromiso muy grande. Y no es ley, no es legalismo. Son cosas que brotan del corazón. Y si no están brotando de tu corazón, exígete para que así sea, en el buen sentido, en la gracia de Dios. O por lo menos arrepiéntete y ruégale a Cristo que te dé ese corazón. Arrepiéntete. Veamos nuestro tercer punto de hoy en los versículos 8 y 9. ¿Y por qué no lo leen, por favor? Versículos 8 y 9. Lo primero, téngalo presente, es mejor estar muerto que hacer daño a un hijo de Dios. ¿No lo dice el Señor aquí? También nos dice el Señor, quienes se prestan para hacer daño a un hijo de Dios, no pertenecen a Cristo, sino pertenecen al mundo. Ese mundo que es un tropezadero para ellos mismos y que quiere ser un tropezadero para los creyentes. Y tercero, tenemos que hacer todo lo posible para evitar ser tropiezo a los hijos de Dios. Tenemos que hacer todo lo posible, exigirnos a nosotros mismos para no llegar a ser tropiezo a ningún hijo de Dios. La figura explícita de la mutilación es usada por Jesús en varios casos para mostrar la necesidad de evitar con urgencia ciertos pecados. Hay pecados escandalosos. Todos los pecados conducen a la gente al infierno, el más pequeño. Pero hay pecados escandalosos a los cuales Jesús dice, mire, si tienes que mutilarte. Y es una figura explícita. Piense en alguien que se corta un brazo, saca un ojo. Eso no es algo agradable. Es algo muy sangriento. Y él usa esa figura de la mutilación para decirle a las personas, a los creyentes, que deben hacer algo extremo respecto a sus pecados, a esos pecados escandalosos. Yo sé que ustedes han escuchado esto antes, ¿no es cierto? Esto que usa Jesús acá, también lo usa en Mateo capítulo 5. Yo quiero que vayamos allá, 27 al 30. Mateo 5, ahí atrasito. Versículo 27 al 30. ¿Qué dice allí? Lean ustedes. ¿Lo tienen, hermanos? Por favor, léanlo. Amén. Si en el contexto que lo usa primero, es en el contexto del pecado sexual, de la inmoralidad sexual. Y él dice, si vas a caer, si vas a tener relaciones íntimas, siquiera si vas a pensar en una mujer que no es tu esposa o en hombre, en el caso de las mujeres, haz algo extremo. Si estás siendo tentado a caer en pecado con una persona que te gusta, es mejor que tú te vayas al otro lado del mundo y no lo veas nunca más antes que pecar y caer en fornicación. Es mejor que evites de cualquier forma, así sea extrema. Sí, y ciertamente les recuerdo esto, la solución para los problemas y los pecados no está en las cosas externas que hagamos, pero hay cosas externas que debemos hacer. Porque cuando tú tienes un problema con un pecado específico, a quien tienes que mirar siempre es a Cristo, recurrir a Él y conocerlo a Él y orar a Él, porque Él es el que te libra de eso. Y si lo que tú haces no está motivado por tu amor a Cristo, no tiene ningún valor para Él y no va a funcionar. Pero cuando tú entiendes esto y miras a Cristo con esos pecados que te están tentando tan fuertemente y decides hacer algo extremo, está bien.
Y si tu problema es porque ves alguna cosa indebida en el computador, alguna pornografía, alguna cosa, y tienes que quemar tu computador o venderlo, hazlo. No es la solución definitiva, pero el Señor aquí está diciendo, evita de cualquier forma pecar, caer en inmoralidad sexual. Imagínense que lo mismo dice respecto a hacerle daño a alguien en la iglesia. Está diciendo, así como la inmoralidad sexual es terrible, y deberían incluso mutilarse, y no está hablando literalmente, ¿no? Por favor, aclaro. No estoy diciendo que aquí la próxima semana lleguen un poco de mancos y de tuertos, ¿sí? Por favor, no. No está hablando literalmente allí. Está usando una figura para decirles, es preferible que te mutiles, que seas extremo en cualquier cosa. Si en tu trabajo hay una mujer que te llama la atención y no es tu esposa, renuncia, no importa, si tengas que aguantar hambre. No caigas en pecado, no deshonres a Dios, no deshonres a tu esposa, no deshonres tu cuerpo. Es preferible eso. Y aquí está diciendo lo mismo porque el contexto en que lo está diciendo es en el que estamos hablando hoy. Si vas a hacerle daño a un hijo de Dios, ¡ay de ti! Mejor te sería ser mutilado horriblemente y evitar que le hagas daño a otro antes que seguir haciendo ese daño y demostrar que no eres creyente y por lo tanto ser arrojado al infierno al final. Porque recuerdo lo que nos dijo el Señor la semana anterior en Mateo, en el capítulo 25, que los que son hijos de Dios le hacen bien a la iglesia. Y los que le hacen mal a los hijos de Dios, por lógica, no son parte de la iglesia. ¿Sí ven lo delicado que es esto, hermanos? ¿Cuántas excusas ponemos para justificar nuestra mala conducta hacia otros? A veces cuando uno tiene niños pequeños y nos pasa a nosotros, así más o menos una edad mediana, ¿qué pasa? Ya todos vivimos, porque también lo hicimos nosotros. Haga tal cosa, no, pero es que mi hermano no hace, pero es que él me hizo, pero es que es culpa de él, o mi culpa de mi hermana. Y creen que con eso pueden justificar lo que están haciendo. Así son muchos creyentes. Ah, pero es que como él, o como ella, entonces yo, si usted cree que eso lo justificará delante del Señor. El Señor dice, si tu enemigo te hace daño, anda con él una milla más. Dale no solo la capa, dale todo. Bendice al que te maldice. ¿Cuánto más debemos hacerlo con aquellos que no son nuestros enemigos, sino que son nuestros hermanos en Cristo? Hermano, tome medidas extremas respecto a ese tipo de pecados que lo conducen a usted a hacer daño a otros creyentes. Si usted tiene que callarse, cállese. Si usted es pronto para hablar, hermano, enmudezca. Si usted tiene que controlar su temperamento, contrólelo. Contrólelo. Si usted tiene que evitar situaciones pecaminosas, evítelas. Hágalo. No participe de las malas acciones de otros creyentes, aunque pierda la amistad de ellos. A veces tenemos que confrontar a alguien y de pronto, mire, si usted confronta a un hermano en Cristo con respeto y amor, y es un hermano en Cristo, él le va a escuchar. Tal vez no necesariamente le dé la razón, pero por lo menos lo va a escuchar. Y va a estar atento a lo que usted le dice con humildad. Pero si usted se estrella con un incrédulo dentro de la iglesia, usted le va a decir, lo va a confrontar y esa persona le va a salir con 2 piedras en la mano, o se va a justificar. No se preocupe por esas cosas, porque igual esa persona está demostrando que no es de Cristo. Igual usted le hizo un bien al mostrar las cosas. Hermanos, muy importante que entendamos esto. No participemos de las malas acciones de los otros creyentes cuando formamos bandos. No se una a esas cosas. Aléjese por amor de las personas con quien usted es tentado. Muchas veces me ha pasado porque el ser humano es muy malo. Ha habido a veces ocasiones donde personas incluso casadas han tenido algún tipo de debilidad o incluso han llegado un poco más allá con alguien que no es su esposo o su esposa, compañeros de trabajo, incluso a veces desafortunadamente gente en la iglesia. Ha pasado.
entonces salen con cosas como las siguientes. No, ya eso terminó, pero por amor tenemos que seguirnos tratando porque uno tiene que mostrar el amor de Cristo. ¿Sí ven lo pervertidos que son? ¿Sí notan lo pervertidos que son? ¿Sí ven lo malvados que son? ¿Sí ven lo sucios que son? Usan un argumento como el amor de Cristo para justificar y seguir cerca a esa persona con la cual van a pecar. Eso es maldad pura. No, hermano, aquí el Señor dice, arránquese ese brazo y sáquese ese ojo. Huya de eso. Huya de ese pecado. Si usted sabe que a usted lo tienta al hablar, muérdase la lengua. No literalmente. O bueno, puede que en algunos casos sí muérdase la lengua. Tal vez sea mejor. Hermano, hágalo. Hermano, si a usted le cuesta ser generoso, porque hay personas que dicen ser cristianas pero solo piensan en ellos mismos, yo. Y cuando dan algo, eso hacen tocar trompeta. Uy, míreme a mí, traje 2 libras de arroz. Reconózcame, pastor. Si a usted le cuesta eso ser generoso, hermano, exíjase. Exíjase. Cuando las cosas nos cuestan es una buena señal, ¿sabía? No que con eso compremos favores de Dios. Ya hablamos en Colosenses y seguimos hablando del legalismo, ¿no? Eso no tiene nada que ver con nosotros. Nosotros no nos ganamos nada con lo que hagamos. Ni queremos ganarnos ningún favor de Dios porque no lo podemos hacer. Pero sabemos que el obedecer a Dios cuesta. Aún para nosotros, porque aunque nuestro corazón anhela vivir para Cristo y obedecer en todo, estamos revestidos aún de carne todavía. Y cuesta. Hermanos, 3 advertencias de Jesús hoy. Es mejor estar muerto que hacer daño a un hijo de Dios. Quienes se prestan para hacer daño a los hijos de Dios no pertenecen a Cristo, sino pertenecen al mundo. Y tenemos que hacer todo lo posible para evitar ser tropiezo a los hijos de Dios. Tenemos que evitar y tener cuidado con esto. Hermano, con esto no es que usted se vuelva ahorita todo delicado, ¿no? Porque si alguien le dice algo, entonces usted dice, le estás haciendo daño a un hijo de Dios. Yo he visto, ¿sabe qué? Es que la gente todo lo pervierte, ¿no? Qué triste, ¿no? Yo he escuchado gente orgullosa, pedante, inflada. Ay, mire. ¿Sí me visto esa gente que tiene esa actitud? No toques a los ungidos del Señor. Oh. Te metes con un hijo de Dios y te caerá el mal o la maldición. Hermano, ¿eso tenemos que hacer los cristianos? Si alguien nos hace mal, bendigámoslo. ¿Quiénes somos nosotros? Si alguien habla mal de mí, pues lo siento por él. Está hablando un hijo de Dios y está incumpliendo esto que el Señor está diciendo. Tendrá que verse las con Dios, pero no es de mí juzgarlo. Más bien de mí es orar para que el Señor le perdone. ¿Sí me hago entender? Más bien es de mí acercarme a esta persona y buscar la razón por la cual tiene ese odio en el corazón. Y bendecirlo. Y pedirle al Señor. Recuerdo hace algunos años un señor se acercaba, de esos todos místicos, se acercaba a mí y me decía, Dios va a destruir esta ciudad, va a destruir Bogotá, va a venir un terremoto terrible, eso está profetizado, decía. Y va a destruir esta ciudad, y ojalá venga pronto. Y yo le decía, uy, mire, si Dios destruye Bogotá con un terremoto, la verdad se lo merece, ¿sí? Seamos honestos. En eso tenemos que decir que esto aquí hay pecado hasta para echar para arriba. Pero yo le decía a él, no diga eso. Oremos al Señor para que Él tenga misericordia. Ciertamente la ciudad se lo merece. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que pedir es que Dios tenga misericordia. Que más bien muchos se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo. Cada día que tiene una tragedia de esas, y muchos no han muerto todavía, es una oportunidad para ellos de arrepentirse y de creer en el Evangelio. Hermanos, tengamos cuidado con esto. Veamos algunas cosas prácticas ya para terminar. Recordemos que Cristo es uno con los suyos. Su amor por nosotros es asombroso. Nosotros que éramos enemigos de Él, terminó amándonos tanto, o nos ha decidido amar tanto, que está dispuesto a enfrentar a cualquiera que nos haga daño, o a bendecir a cualquiera que nos bendiga. Nos está agradecido por eso. El Señor no tiene un compromiso con nosotros informal. No, sí, yo los salvé, pero allá lejitos. Sino le está diciendo, yo los salvé y son míos, y son uno conmigo.
Así que si les haces el bien a esos que son mis pequeños, yo te bendeciré y te recompensaré. Pero si les haces mal, sería mejor que murieras de la manera más horrible antes que esperarme el juicio que vendrá sobre ti. ¿Cuánto nos ama el Señor? Amén. ¿Y nos ama porque somos lindos? ¿Porque somos buenos? No, nos debería humillar y decir, Señor, tanto amor inmerecido por nosotros que nunca hemos hecho nada por ti. Bendita sea la gracia de Cristo. Bendita sea la bondad de Cristo. ¿Cómo podemos honrar a ese Cristo que nos ha salvado? Ofreciendo grandes espectáculos espirituales, ofreciendo, largas oraciones y orar es muy bueno, o grandes ayunos. No, ¿sabes cómo puedes honrar a ese Cristo que te salvó y que te amó? Bendiciendo, sirviendo y ayudando a los que son sus pequeños, a los hijos de Dios. Cada vez que tú bendices a un hermano, ¿estás bendiciendo a quién? A Cristo Jesús. ¿O no estaría usted agradado de aquel que le hace bien a sus hijos? Si su hijo se pierde, se extravía en esta ciudad tan grande, y alguien lo toma, lo alimenta, lo cuida, si estaba herido lo sana, y después se lo lleva a su casa, ¿usted no estaría agradecido con esa persona? Pues que usted sea ese, que hace eso por los hijos de Dios, porque se lo está haciendo directamente a Cristo. Hermano, es una maldición maldecir a los hijos de Dios, y es una bendición bendecir a los hijos de Dios. Y siempre lo haremos esto motivados por nuestro amor a Cristo. Yo les pregunto a ustedes, por favor piensen esto, ya vamos a terminar. En las últimas semanas, ¿a qué hermano usted le ha hecho un bien práctico? ¿Te ha hecho algo bueno por algo? Un hermano de la iglesia. O por un hermano en general. No solamente tiene que ser de esta iglesia. ¿A qué hermano le has hecho de alguna manera daño? De alguna manera. Piénsalo. Otra pregunta más. ¿A qué hermano a quien hubieras podido bendecir no lo hiciste? Sabiendo que podías hacerle un bien, un favor, una ayuda, una oración, siquiera una palabra de ánimo, y decidiste no hacerlo. Hermanos, todos los que estamos aquí de alguna manera le hemos hecho daño en el pasado, o tal vez incluso algunos en el presente, a algún hijo de Dios. Debemos arrepentirnos. El arrepentimiento no es simplemente darnos golpes de pecho, es que tú cambies tu actitud hacia los hijos de Dios. Por eso cualquier amonestación contra alguien que haga daño a la iglesia no es en vano. Actuamos con amor, pero tenemos que ser claros y contundentes. Y hay gente que tiene, incluso estando dentro de la iglesia, un desprecio por los demás que nosotros no deberíamos soportar. Pablo decía, tengo contra ti que tienes a Jezabel ahí metida, no has hecho nada contra ella. El Señor no está diciendo que eran de pronto los líderes los que hacían eso, porque ellos no estaban necesitando fornicar, pero eran tan pecadores porque estaban permitiendo que esa mujer lo hiciera. Algunos hermanos a veces se inquietan porque cuando hay que llamar la atención a alguien, o tenemos que decir a alguien que definitivamente no consideramos que sea creyente, y esa persona se ofenda y arme un alboroto, entonces la gente se inquieta y pensará que si no estamos obrando en amor. No, si estamos obrando en amor, porque el amor no es alcahuetería, hermano. Y mucho menos, y en el caso de los líderes de la iglesia, los que servimos, el permitir que a la novia de Cristo se le haga daño. Hermanos, piensa que tú has evitado hacer el bien a otros, y piensa más bien que te has prestado con tu boca, con tu indiferencia, con tus acciones, a hacer daño a algún hijo de Dios. Y recuerda que el Señor dice acá que eso no es algo que Él tome livianamente, sino que es muy delicado, muy delicado. Hermanos, propongámonos y seamos vigilantes los unos de los otros en hacer el bien a los hermanos y evitar a toda costa hacerles daño. Hermanos, yo les propongo de corazón, porque esta semana que viene, de alguna manera buscamos la manera de hacerle bien a algún hermano cristiano, algún hijo de Dios, ojalá de la misma iglesia, de nuestra iglesia. Porque esta semana no te acercas a esa persona con la cual has tenido algún tipo de conflicto malentendido, y te humillas
y tratas de arreglar las cosas. Es tiempo ya, y eso es una exhortación del Señor para ustedes, que se dicen ser hijos de Dios. Siendo hijos de Dios, como sé que son la mayoría acá, les pido que tengan mucho cuidado con lo que hacen, con lo que dicen y con lo que no hacen respecto a los hijos de Dios. Recuerden que al fondo, al detrás de todo esto, está la honra de Cristo nuestro Señor y Salvador. Bendigamos a los demás y no los maldigamos de ninguna manera. Y no te prestes para hacerlo. No te prestes para hacerlo. Oremos al Señor.